Continuando con los videos, vamos ahora a demostrar que la siguiente función es continua. Acuérdense que la continuidad se debe a que cuando estoy haciendo la gráfica no se despegue el lápiz, y cuando se despegue el lápiz para dibujarla, entonces ya estoy hablando de una función discontinua, donde hay tres tipos de discontinuidades, y para demostrar que la función sea continua debo de verificar que exista la ordenada en esa abscisa, para lo cual la ordenada del punto se sustituye en la abscisa de la función, que es la primera condición. Entonces vamos a realizar la primera condición para ver si esta función es continua o es discontinua. Entonces la primera condición menciona que lo que debo de hacer es calcular la ordenada. Para calcular la ordenada precisamente es tomar la función y sustituir la abscisa en la cual tengo la duda si hay o no discontinuidad. Por lo tanto, la estoy sustituyendo en la abscisa que es -1. Recuérdense que ese proceso simplemente es sustituir, y para sustituir lo que debo de observar es precisamente el símbolo de igualdad. Debo de observar en las condiciones donde encuentro el símbolo de igualdad. Veo que el símbolo está aquí, por lo tanto en la función que debo de sustituir precisamente es en esta, para calcular la ordenada del punto. Recuerden que siempre que se evalúa la función se está calculando una ordenada de un punto en la función. Por lo tanto, si yo sustituyo, eso implica que la función evaluada en la abscisa, que es -1, se va a calcular como menos la raíz cuadrada de 25 menos la abscisa al cuadrado, o sea, -1 al cuadrado. Por lo tanto, ya que hice la sustitución, me doy cuenta que lo primero que debo de aplicar es la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. En la jerarquía de operaciones me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es la potencia, por eso vamos a aplicar la definición de potencia, que quiere decir que voy a multiplicar a la base por sí mismo tantas veces como indica el exponente. En este caso la voy a multiplicar dos veces por sí mismo, el -1 dos veces por sí mismo, y eso implica entonces que también necesito aplicar la ley de los signos, porque voy a multiplicar dos veces el signo negativo. Obviamente aquí me da un +1, y luego me doy cuenta que tengo un número positivo que es el 25 y le voy a restar el 1. Eso implica que necesito aplicar la ley de la resta, y aplicando la ley de la resta entonces me doy cuenta que el resultado de evaluar la función en la abscisa -1 es menos la raíz de 24. Ahora bien, sabemos que este resultado se puede racionalizar, entonces vamos a aplicar el concepto que es racionalizar el radicando. Racionalizar el radicando. Y para racionalizar el radicando lo que debo de hacer es factorizar para ver si hay algún número que al factorizarlo tenga raíz exacta. Si nosotros pensamos en la factorización del 24, pues el 24 se puede factorizar como 4 por 6, donde aquí estoy asegurando que de esos dos números el 4 tiene raíz exacta y el 6 no tiene raíz exacta. Si pensara en otra posibilidad, pues estaría hablando del 12 por 2, pero aquí ninguno de los dos tiene raíz exacta, por lo tanto no puedo factorizar de esa forma porque no tendría uno donde tuviera una raíz exacta. Si pienso en un 8 por 3, pues también resulta que el 8 no tiene raíz exacta ni el 3. Por eso la única manera de pensar en la racionalización del radicando es factorizando como 4 por 6, donde el 4 sí tiene raíz cuadrada exacta, y por la aplicación de las propiedades de los exponentes puedo calcular la raíz a cada uno de esos dos factores. Por lo tanto, con eso yo ya me doy cuenta que existe un punto A, por nombrarlo de alguna manera. Recuerden que todos los puntos se nombran con letras mayúsculas, de acuerdo a lo que nos dijo geometría euclidiana. Y entonces voy a tener en la abscisa -1 una ordenada que es negativa y que es 2 por la raíz de 6. Acuérdense que estoy racionalizando el radicando, y este 4 es el que tiene raíz cuadrada exacta, que es 2, y este 6 no tiene raíz cuadrada exacta, por eso se deja indicado. Entonces, como este es un punto, yo ya puedo hacer el cálculo de manera empírica, de manera aproximada. Yo puedo decir que la raíz cuadrada de 2 es como 2.2 aproximadamente. Acuérdense que no puedo utilizar calculadora y pudiera dar un valor aproximado. Por lo tanto, si lo multiplico por el 2, pues resulta entonces que este valor que tengo aquí es aproximadamente 4.4, aproximadamente. Acuérdense que lo que estoy haciendo en las gráficas propiamente no es una gráfica, es un bosquejo, porque no tengo la seguridad que esté exactamente en ese punto. Por lo tanto, graficamos ese punto, a donde aquí hay una abscisa que es t y una ordenada que es la variable dependiente.
Y entonces quiere decir que en menos 1 tengo aproximadamente menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acuérdense que estoy hablando de un valor aproximado, y debido a ese valor aproximado, entonces no estoy asegurando que esté en 4.4, estoy diciendo que aproximadamente es 4.4, y eso solamente es para bosquejar la gráfica, no es para hacerla exactamente. Por lo cual el punto pudiera asegurar que está por aquí, y ese punto es un punto de la gráfica que me está representando esta función. Con esa primera condición es lo que estoy obteniendo. Por lo tanto, como existe la ordenada, o sea, como existe el punto, entonces se está cumpliendo la primera condición. Acuérdense que lo que se debe demostrar es que exista la ordenada para esa abscisa, que es lo que estoy comprobando precisamente cuando llegue a un cálculo de la ordenada. Y eso implica entonces que la función tenga un punto en esa abscisa, lo cual ya estoy comprobando la primera condición. Ahora bien, vamos a la segunda condición. La segunda condición me pide que calcule el límite de esa función. Acuérdense que aquí la variable independiente es t, cuando la variable independiente se está acercando a menos 1. Estoy considerando el menos 1 porque precisamente así está definida la función por intervalos, donde me está diciendo que de un lado es el menos, de un lado hay una función y del otro lado hay una función, y que precisamente eso lo observo con los símbolos de orden. Ahora bien, para comprobar que este límite exista, lo que debo de hacer es comprobar que los límites laterales sean iguales, el límite por la izquierda y el límite por la derecha. De no ser iguales, el límite no existe, y por lo tanto no se estaría cumpliendo la segunda condición. Por lo cual voy a hacer el cálculo del límite de la función cuando la variable independiente se está acercando a un valor que es menos 1 por la izquierda, y eso lo debo de comparar con el cálculo de la ordenada para la función en la gráfica cuando la variable independiente se está acercando a menos 1 pero por la derecha. Acuérdense que es un proceso de acercamiento, y por lo tanto debo de verificar con lo que me está indicando dónde se encuentra cada una de esas funciones. Entonces, para la segunda condición lo que debo de observar es los símbolos de orden, el de menor que y el de mayor que, para determinar si esta función está a la izquierda o a la derecha de la frontera que está determinada en la definición de mi función. Entonces, cuando yo observo este símbolo, me estoy dando cuenta que el símbolo me está diciendo que de este lado está el más grande y aquí está el más pequeño. Por lo tanto, al observar la variable, recuerden que esta es una constante y esa no la puedo mover, me doy cuenta que la variable, o sea, las variables independientes, o sea, las abscisas, son más pequeñas que el valor menos 1. Por lo tanto, si yo tengo menos 1, todos los que son más pequeños están del lado izquierdo. Y debido a la observación de este símbolo de orden, entonces determino que esta función se va a cumplir para la parte de la izquierda con respecto a la frontera, que es menos 1. Reviso el otro símbolo de orden. El otro símbolo de orden es el mayor que, donde me está indicando que esta parte está más abierta. Por lo tanto, aquí están los grandes y aquí la más chiquita, aquí están los pequeños. Y entonces, al revisar dónde se encuentra la variable, me doy cuenta que la variable está en este lado, o sea, en la posición donde está más grande. Eso quiere decir que la variable es más grande, y por lo tanto, si yo tengo al menos 1 y me están diciendo que las abscisas son las más grandes, todas esas abscisas grandes se encuentran a la derecha de la frontera. Por lo tanto, este símbolo de orden me está indicando que se encuentra a la derecha, y al encontrarse a la derecha, entonces ahora sí, ya sé cuál es la función que voy a utilizar cuando me acerco por la izquierda y cuál es la función que voy a utilizar cuando me acerco por la derecha. Por lo tanto, si me acerco por la izquierda, lo que debo de hacer es un proceso de acercamiento, lo que me permite realizar la sustitución en la de la izquierda, porque me estoy acercando por la izquierda. Por lo tanto, la función en la izquierda sabemos que es una donde se menciona que es la variable t dividida entre 4 menos t. Esa es la función de la izquierda, y la función de la derecha es la que tengo aquí, y entonces eso debe ser igual menos la raíz cuadrada de 25 menos t cuadrada. Ahora bien, recuerden que es un proceso de acercamiento, y por eso voy a hacer la comparación para ver si lo que ocurre a la izquierda es lo mismo que está ocurriendo en la derecha. Eso implica entonces que sustituyo, y voy a sustituir precisamente esta variable independiente, que la variable independiente es acercándome a menos 1 por la izquierda y es acercarme a menos 1 pero por la derecha, lo que implica la sustitución. Por lo tanto, aquí voy a escribir un menos 1,
Aquí también voy a escribir un -1, estoy sustituyendo, agrego ese paréntesis que indica la multiplicación, y también aquí agrego un -1, sustituyo, perdón, un -1, y agrego este símbolo para indicar que toda esa abscisa es la que se debe de elevar al cuadrado. Por lo tanto, empiezo a observar qué es lo que debo de hacer en todo lo que tengo ahí para comprobar que sean iguales. Voy a verificar que sean iguales. Y entonces lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Me doy cuenta que como la raya de fracciones son paréntesis, la primera operación que hago es la que está en el denominador, y eso implica que la primera operación es la multiplicación, y esa multiplicación menciona que debo de aplicar ley de los signos, y si aplico ley de los signos aquí me da un positivo. Como este es positivo y este es positivo, entonces lo que aplico es una ley de la suma, teniendo que este 4 más este 1 es un 5, y por último una ley de los signos al dividir este signo negativo entre este signo positivo, y por lo tanto de ahí yo ya puedo asegurar que el valor del límite cuando me estoy acercando por la izquierda tiene un valor de -1/5. Acuérdense que el límite está calculando la ordenada de un punto o de un hueco. Todo depende de lo que yo vea en la función, y que hay varias cosas que debo de revisar. Ahora bien, cuando hago esto me doy cuenta que lo que debo de aplicar ahí entonces es una definición de potencia, porque voy a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, por lo tanto lo voy a multiplicar 2 veces, y eso implica que voy a aplicar ley de los signos al multiplicar 2 veces el signo menos, que me da positivo, 1 por 1 es 1, y con este menos y este más también se aplica la ley de los signos, por lo tanto me queda un menos, y entonces lo que voy a tener es la menos raíz de este 25 menos este 1, que entonces ya no estoy utilizando la ley de la suma, sino estoy utilizando la ley de la resta, porque son números con diferente signo, y por lo cual me queda un 24. Sabemos que este 24 se puede racionalizar el radicando, entonces de una vez racionalizamos el radicando, racionalizar el radicando, que como ya les había explicado es factorizar el radicando para saber qué número tiene raíz cuadrada exacta. Factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, racionalizando el radicando, obtengo que esa raíz de 24, lo más adecuado es que yo la escriba como un 4 por 6, raíz en la primera, raíz en la segunda. Como el 4 tiene raíz exacta, entonces solamente escribo un 2 multiplicado por la raíz de 6. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este valor y este valor no se parecen en nada. Por lo tanto, esos valores son diferentes. Acuérdense que yo estoy comprobando que el límite por la izquierda, o sea, la ordenada acercándome por la izquierda y la ordenada acercándome por la derecha sean las mismas. Pero de aquí me doy cuenta que no son las mismas. Como las ordenadas no son las mismas, entonces eso, por lo tanto, recuerden que estos 3 puntos quiere decir por lo tanto, me está indicando que el límite de la función que depende de la variable independiente que esté, cuando la variable independiente se acerca a -1, como no es la misma, quiere decir que el límite no existe, o sea, no coincide la ordenada por la izquierda y la ordenada por la derecha. Por lo tanto, al no existir, como este límite no existe, lo que está ocurriendo es que no se cumple la segunda condición, y como no se cumple la segunda condición, entonces ya puedo afirmar que la función es discontinua. O también pudiera decir que presenta discontinuidad. Entonces vamos aquí a moverle la función presenta discontinuidad en la abscisa que es -1. Acuérdense que ya habíamos mostrado, ya habíamos comprobado que sí se cumple la primera condición debido a que hay una ordenada, y eso implica que hay un punto, pero en el momento que yo estoy hablando de la segunda condición, cuando comparo el límite por la izquierda y el límite de la derecha, como son valores diferentes, no existe el límite y por lo tanto la función es discontinua. Con eso yo ya comprobé que la función es discontinua, pero acuérdense que esto va asociado a dominio y rango. Por lo tanto, lo que debo de hacer precisamente es calcular, dibujar las gráficas, y para eso necesito ver cuál es la gráfica que está a la izquierda y necesito saber cuál es la gráfica que está a la derecha,
y graficarlas de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahorita, trayendo los conceptos de geometría analítica y lo que hemos aprendido de cálculo diferencial. Entonces a la izquierda está ocurriendo esta función. Por lo tanto, lo primero que yo debo de hacer es llevarla al contexto de geometría analítica, donde en geometría analítica sabemos que las abscisas están representadas por la letra X y las ordenadas están representadas por la letra Y. Por lo tanto, esta ordenada va a estar representada por la letra Y esta abscisa va a estar representada por la letra X. Y por lo cual yo puedo escribir entonces que la función de la izquierda es una Y que se calcula como una X entre un 4 menos X, y ese es el contexto que yo tengo en geometría analítica. Ahora bien, observando y comparando con las formas, acuérdense que la forma es una manera de escribir donde puedo obtener valores para graficar y que me dice cuál es la forma de la figura, me doy cuenta que no coincide con ninguna forma que yo aprendí en geometría analítica. Por lo tanto, me voy al siguiente recurso y el segundo recurso es factorizar para ver si puedo obtener una función equivalente. Pero, si ustedes observan, la X no se puede factorizar, el 4 menos X tampoco se puede factorizar porque los dos son lineales y la única manera de factorizar es que si alguno de ellos fuera cuadrado. Como no se puede factorizar, entonces inmediatamente ya sé que como hay un denominador en la función, eso implica que va a haber asíntotas y entonces debo de calcular primeramente la asíntota vertical y sabemos que la asíntota vertical se calcula igualando el denominador a 0. Por lo tanto, 4 menos X lo igualo con 0. De ahí me doy cuenta que entonces necesito aplicar un concepto que se denomina operación inversa y aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto queda sumando en el miembro derecho, pero como yo no quiero las variables en el miembro derecho, entonces también voy a aplicar la propiedad reflexiva. Recuerden que la propiedad reflexiva me permite escribir en cualquier lado los términos, o sea, si yo digo que 3 es igual a X, pues puedo escribir que X es igual a 3, no importa en qué posición la esté escribiendo. Por lo tanto, aplicando la propiedad reflexiva, puedo escribir que X es 4. Ahora, en el contexto de geometría analítica, la X es una abscisa, por lo tanto aquí me está diciendo que la abscisa es 4. Sin embargo, si yo quisiera calcular la ordenada, me doy cuenta que necesito sustituir aquí para calcular la ordenada. Pero si este 4 lo sustituye aquí, me da un 4 menos 4 que es 0 y me genera una indeterminación. Al haber una indeterminación, quiere decir entonces que esto no es la abscisa ni de un punto ni de un hueco. Y por lo tanto, debo de interpretar esto no como abscisa, sino como lugar geométrico. Y recuerden que un lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación donde viene un comportamiento y precisamente ese es el comportamiento. El comportamiento es que la abscisa siempre es 4. Por lo tanto, si la abscisa siempre es 4, necesito buscar dónde tengo el 4. Y el 4 aquí lo tengo en el eje de las abscisas. Recuerden que este es el eje de las abscisas, no es el eje de las X, es el eje de las abscisas. Y por lo tanto, si aquí tengo una abscisa que es 4, todos los puntos del lugar geométrico son los que cumplen esa condición, o sea que la abscisa es 4 y esos puntos yo los voy a encontrar tanto arriba como abajo. Por lo tanto, eso me está marcando un lugar geométrico, un espacio donde voy a estar teniendo una indeterminación, y como tengo una indeterminación, pues esa es una asíntota porque no sé lo que está ocurriendo ahí debidamente, debido a que cuando ocurre la indeterminación no sé qué hacer porque no puedo repartir. De ahí es el surgimiento de la asíntota. Por eso esta es la ecuación de una asíntota, entendiendo que es un lugar geométrico. Y ahora bien, ya que hice eso, lo que necesito calcular es la asíntota vertical. Y para la asíntota para la asíntota horizontal, disculpen, para la asíntota horizontal, el procedimiento es calcular los límites al infinito. Por lo tanto, voy a calcular el límite cuando la variable independiente se hace muy grande de una X, de una abscisa dividida entre un 4 menos la abscisa. Sabemos que el procedimiento que debemos de hacer para calcular el límite es primeramente simplificar la fracción,
donde sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso se está dividiendo entre el número más grande, y como la x se está acercando a un valor muy grande, precisamente entre eso divido tanto al numerador como al denominador. Al hacer eso, necesito aplicar leyes de los exponentes para ver cuáles son los resultados. Por lo tanto, el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente se acerca a un número muy grande va a ser en un x entre x que me produce un 1, un 4 entre x, que si ustedes se dan cuenta esa división no se puede hacer, esa ley de los exponentes no se puede hacer, menos un x entre x que también me da la unidad. Una vez que ya hice eso, entonces lo que debo de aplicar es precisamente el concepto de límite al infinito. Y el concepto de límite al infinito, de límite cuando la variable tiende a infinito, quiere decir que si aquí yo tengo 4 millones de pesos y lo estoy repartiendo entre una cantidad muy grande, tanto como pudiéramos considerar la unidad completa, pues no importa que sean 4 millones de pesos, de todas maneras nos estaría tocando prácticamente a nada a cada uno de los habitantes del mundo. Por lo tanto, este es un 0. En los otros no puedo hacer esa sustitución del concepto, pues porque no hay dónde aplicar ese concepto. Por lo tanto, me va a quedar que esto es un 1 entre un 0, que acabo de calcular el valor, menos un 1. Y de ahí observo entonces, por jerarquía de operaciones, que debo de realizar esta operación. Obviamente esa operación me va a dar un menos 1, perdón, y luego por ley de los signos, entonces yo puedo decir que la ordenada que estoy calculando es un menos 1. Y entonces, si tengo la ordenada, debo de asociarla con una abscisa. Pero si la ordenada es menos 1, es porque provino que una abscisa es muy grande. Por lo tanto, no conozco a la abscisa. Y como no conozco a la abscisa, eso quiere decir que esta ordenada no es de un punto y tampoco es de un hueco. Y como no es de ninguno de los dos, entonces la interpretación que debo de hacer eso es como lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica donde se cumple un comportamiento, y el comportamiento que se está cumpliendo es que la ordenada siempre es menos 1. Por lo tanto, si la ordenada es menos 1, ubico la ordenada menos 1 y todos los puntos que cumplen ese comportamiento son los puntos que están a la derecha y son los puntos que están a la izquierda. Todos esos puntos me van a determinar una línea donde se está cumpliendo la condición que la ordenada siempre es menos 1, y precisamente esa línea que estoy representando con esa línea punteada, esa es la asíntota horizontal. Acuérdense que las ecuaciones de las asíntotas están representadas por esos lugares geométricos, pero si yo le quiero representar como una ecuación, recuerden que una ecuación siempre debe de expresarse de la forma general, por lo tanto necesitaría hacer operaciones inversas para poder concluir que la ecuación de la asíntota vertical es x menos 4 igual a 0, y la ecuación de la asíntota horizontal, también al aplicar la conceptualización de operaciones inversas, porque debo de representarla en la forma general y la forma general siempre es igualada a 0, me va a quedar que la ecuación de la asíntota horizontal es y más 1, disculpen, igual con 0. Y de ahí ya tendría las dos ecuaciones de las dos asíntotas, si es que así me las pidiera, ¿no? Bueno, entonces, con eso ya dibujé las asíntotas. Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que este es un punto que pertenece a la función. Por lo tanto, como sabemos que la función no puede tocar ni a la asíntota horizontal ni a la asíntota vertical, y ya estoy diciendo desde el principio, desde la primera condición, mencioné que tengo un punto que tiene esa ubicación, entonces yo ya puedo empezar a dibujar la gráfica. Y la gráfica implica que va a estar pegadita a la asíntota, viene pegadita a la asíntota, luego va por el punto y luego se va hacia la otra asíntota sin tocar la asíntota. Disculpen ahí, eso no se vio como una curva, se vio un poco diferente, pero esa es la ubicación de la gráfica. Recuerden, va pegadita a la asíntota sin tocar y va pegadita a la asíntota. Obviamente aquí como que falta espacio para que se viera más que se va pegando hacia la asíntota, ¿no? Pero esa es la ubicación de la función. Lo único, recuerden que en una asíntota no va a tocar la gráfica a esa asíntota. Entonces, ahora lo único que me hace falta
es ver lo que está ocurriendo a la derecha. Y a la derecha, entonces yo voy a sugerir una abscisa a la derecha. Acuérdense que esta asíntota está en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Entonces voy a sugerir una abscisa, lo voy a hacer por acá, en este espacio. Y entonces voy a sugerir una abscisa que esté a la derecha. Ya habíamos dicho que es menos 1, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. La abscisa que yo puedo sugerir es una abscisa que es 5. Recuérdense que estoy en geometría analítica. Por lo tanto, una vez que ya determine cuál es la abscisa que puedo sugerir para ver el comportamiento de la gráfica del lado derecho de la asíntota, realizo una sustitución precisamente en la parte que está a la derecha. Entonces, esta estaría pensando a la derecha, y si pienso a la derecha, pues resulta que la sustitución me lleva a que la ordenada, me lleva a que la ordenada se calcula como la abscisa entre esa abscisa, entre 4 menos esa abscisa. Por lo tanto, al aplicar la jerarquía de operaciones, observo que la primera operación que debo de hacer es la que está en el denominador. Eso implica que la operación que debo de hacer es una ley de la resta, y aquí me va a dar un menos 1, que obviamente necesito aplicar la ley de los signos para darme cuenta que estoy dividiendo signos diferentes, y por lo tanto ya tengo el resultado. Vamos a ajustar aquí la línea de fracción, porque acuérdense que es un paréntesis y debe de cubrir completamente al denominador, y entonces de ahí ya puedo afirmar que hay un punto, vamos a llamarle punto B, donde ese punto tiene una abscisa que es 5 y una ordenada que estoy calculando aquí que es menos 5. Y eso implica entonces que al ser menos 5, del lado derecho yo voy a tener una gráfica. Acuérdense que estoy del lado derecho de la asíntota, donde es 5, menos 5, 5, menos 5 me lleva a que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 es aproximadamente por aquí. Aquí tengo ese punto B, que acuérdense que es un punto porque yo estoy sugiriendo a la abscisa. O sea, en ese no hay ningún conflicto. Por lo tanto, al darme cuenta que no puede tocar a las asíntotas, quiere decir que esa gráfica viene desde abajo, llega al punto B, y después del punto B se acerca a la otra asíntota, pero sin tocar a la asíntota. Y entonces la gráfica de la función tiene esta rama de la hipérbola que se va al menos infinito, y esta que también viene desde el menos infinito y luego se sigue al pegadito a la asíntota. Lo que acabo de hacer es graficar la función que está a la izquierda. Que no pierdan de vista eso, solamente estoy graficando la función que está a la izquierda de la frontera. Pero entonces ahora me debo de acordar dónde está la frontera. Y acuérdense que la frontera está en menos 1. Como la frontera está en menos 1, entonces a la izquierda del menos 1 está ocurriendo la gráfica, pero a la derecha no. Eso quiere decir entonces que toda esta parte que está a la derecha de la frontera, de hecho ni me sirve, porque solamente me interesa esta función que está a la izquierda de la frontera, que es menos 1, porque así estoy definiendo a mi función. Por lo tanto, en ese momento entendería que mucho de lo que hice no tenía sentido, debido a que debo de borrar toda esta parte, debo de borrar el punto, debo de borrar la gráfica, debo de borrar la asíntota, porque no tiene sentido escribir esa asíntota, porque la asíntota nunca va a ocurrir, porque la función solamente ocurre a la izquierda de la frontera, menos 1. Y recuerden que la asíntota quedó hasta 5, o sea, esta asíntota nunca va a ocurrir porque solamente la función está definida, esta función a la izquierda del menos 1 de la frontera. Por eso también borró la asíntota, y la única que sí tiene sentido de dejar es la asíntota horizontal, porque aunque aquí obviamente no se esté viendo el uso de la asíntota, pero pues sí interviene para este pedacito que estoy dibujando. Obviamente aquí me hace falta borrar esta parte de la gráfica, borrar esta parte, ya borré mucho, porque debe venir la gráfica pegada a la asíntota, llegar al punto y hasta ahí llega. Acuérdense que aquí estoy diciendo que es menor al menos 1.
Y entonces ahora la pregunta es, ¿en verdad la toca o no la toca? ¿Cómo es que sé si la toca o no la toca? Porque aquí estoy asegurando que está tocando el punto, pero no estoy seguro. Entonces precisamente es con lo que hice hace rato de calcular el límite cuando se acerca a -1. Y si ustedes se dan cuenta, el límite cuando se acerca a -1, o sea, el valor de la ordenada de la función que viene a la izquierda, me está llevando a decir que es en -1/5. Y ahí entonces ya cometí una imprecisión desde hace rato, porque hace rato yo estaba asegurando que la gráfica iba a tocar este punto y luego este punto, porque yo había entendido, yo había visto que el punto existía. Pero ahora, revisando las condiciones de la función, observo, y ahí es donde hay un detalle que hay que estar observando, que esta función es antes del -1. Por lo tanto, la evaluación que hicimos no la hicimos con la función de la izquierda, lo hicimos con la función de la derecha. Y ahí fue donde cometí la imprecisión, porque aseguré que, voy a dibujarlo otra vez, aseguré que la gráfica hacía esto pasando por la función y no es cierto. Eso no es cierto porque no estaba seguro que pasara por ese punto. Entonces la gráfica que debería haber dibujado es pegadito a la asíntota y pegadito a la asíntota, no la que había mencionado antes, porque no está pasando por ese punto. ¿Cómo sé que no pasa por ese punto? Pues porque el igual está marcado para esta gráfica, no para esta. Ahí fue una gran imprecisión que cometí, lo corrijo y entonces la gráfica adecuada debió de haber sido esta que estoy marcando sin pasar por el punto, insisto, y luego viniendo de la asíntota y llegando acá. Acuérdense que este punto sí existe, que es el 5, -5, que estaba por aquí más o menos creo, pero vuelvo a repetir, por la definición de la función tengo que borrar toda esta parte de la gráfica, tengo que borrar la asíntota vertical porque nunca ocurre la asíntota vertical, y también debo de borrar esa última parte donde lo que me importa solamente es esto. Y entonces ahora la situación es que este -1/5 me está indicando que para el lado izquierdo tengo un punto, vamos a llamarle punto C, donde la abscisa es -1 y donde la ordenada es -1/5. Y entonces, revisando esto, -1 -1/5, pues ahora resulta que me doy cuenta que la gráfica va por arriba, no está por abajo. Y entonces, otra vez debo de corregir el esquema que había dibujado anteriormente. Y entonces, en todo eso debo de tener cuidado. Lo vuelvo a repetir. La asíntota vertical estaba aquí. Yo cometí la imprecisión de decir que la rama del hipérbola era por ahí. Haciendo la corrección, entonces entendí que no debería de pasar por ese punto. Pero con el cálculo del límite, recuerden que el límite es la coordenada de un punto, de un hueco, entonces me estoy dando cuenta que resulta que para esta abscisa que es -1, la ordenada es -1/5. Y entonces, como esta es la función que viene por la izquierda, resulta que el dibujo adecuado debía de haber sido considerar el -1 y el -1/5. El -1/5 está por aquí. Recuerden que esta asíntota está en -1. Por lo tanto, la gráfica en realidad es por este punto, donde viene así la asíntota, luego se proyecta hacia el más infinito y la otra parte viene del menos infinito y va al más infinito. Esa es la gráfica adecuada considerando los resultados que estoy obteniendo en el límite. Y hace ratito cometí una gran imprecisión porque acuérdense que dije que este punto era el de la función y por eso dibujé la rama por aquí y no va aquí, ni tampoco va por acá, no tocando el punto, porque el límite ya me está diciendo efectivamente cuál es la ordenada del lado izquierdo. Y la ordenada del lado izquierdo, vuelvo a repetir, es -1 como -1/5, porque aquí estoy mencionando el valor de la abscisa y aquí estoy calculando el valor de la ordenada. Entonces, ya haciendo todos esos ajustes, pues resulta que la gráfica de la hipérbola que estaba calculando es viniendo por arriba de la asíntota, yéndome hacia más infinito, viniendo del menos infinito y llegando a la asíntota, que acuérdense que la asíntota aquí está en -1. Y por lo tanto, debo de volver a borrar
borro todo esto que sabemos que no lo utilizo porque debe de ser a la izquierda de la frontera, también borro esto y borro el punto. ¿Por qué borré el punto? Pues porque resulta que aquí me está diciendo solamente el menor. Entonces en realidad no es un punto, sino es un hueco. El hueco es el que tiene estas coordenadas. Recuerden que el límite me hace el cálculo de un punto o de un hueco. Por lo tanto, la coordenada del hueco C, y debo de considerar que la gráfica viene pegadita a la asíntota, luego toca el hueco, y después del hueco va hacia la asíntota vertical. Pero como debe de ser antes de la frontera, entonces ese dibujo ya no lo hago y solamente este que está aquí es el pedacito de la función que está ocurriendo en el lado izquierdo y que está definido por esa función. Ahora bien, me voy a la parte de la derecha y la parte de la derecha es esta gráfica. Y entonces, para ver qué es lo que está ocurriendo a la derecha, pues debo de hacer lo mismo, lo debo de llevar a geometría analítica. Y si lo llevo a geometría analítica, lo que está a la derecha, acuérdense que las variables dependientes que son ordenadas se sustituyen por la letra Y y las variables independientes se sustituyen por la abscisa que es una X. Por lo tanto, voy a escribir que la ordenada se va a calcular como un menos raíz cuadrada de 25 menos t cuadrada. Perdón, menos la abscisa al cuadrado. Y de ahí ya tengo la escritura en geometría analítica. Sabemos que para llevar a la forma, para saber cuál es la forma de la figura, dadas en geometría analítica, vamos a utilizar la propiedad de la igualdad que me permite elevar al cuadrado del miembro izquierdo y también el miembro derecho. Posteriormente aplico propiedades de los exponentes y propiedades de los exponentes me permite elevar al cuadrado el primer factor que es el signo y el segundo factor que es el radical con su respectivo radicando. De ahí necesito aplicar leyes de los exponentes para elevar esta y al cuadrado porque está elevado a la 1 y al cuadrado se multiplican los exponentes. En este lado voy a utilizar la definición de potencia porque voy a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente y eso implica que voy a aplicar la ley de los signos al multiplicar signos iguales. Y en este lado el radical y el cuadrado son operaciones inversas que me regresan al número original que es el radicando. Y entonces yo ya puedo escribir que el resultado de la aplicación de todos esos conceptos es una y cuadrada igual con 25 menos x cuadrada. De ahí me acuerdo que las formas en geometría analítica me piden que escriba todos los cuadrados en el miembro izquierdo, por lo tanto este x cuadrada como está en el miembro derecho necesito aplicar una operación inversa para que todos los términos cuadráticos queden juntos en el miembro izquierdo y aplicando la operación inversa, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, escribiendo primero la letra que aparece primero en el alfabeto que es la x, me queda un x cuadrada más y cuadrada igual con 25. Y en ese momento, nada más de verla, me doy cuenta que esta manera de escribir se parece a una forma que es la forma ordinaria de la circunferencia. Y debido a que es la forma ordinaria de la circunferencia, yo ya puedo asegurar que entonces, nada más de verse, esto pertenece a una gráfica que es una circunferencia, donde yo sé que el centro de la circunferencia es 0,0 debido a que no hay ninguna operación que esté realizando para la abscisa y la ordenada con respecto a sumas y restas. Sí hay potencia, pero recuerden que estas potencias implican simetría en la abscisa, o sea que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son idénticas, y simetría en la ordenada, lo que implica que la parte de arriba y la parte de abajo es simétrica. Y eso lo ve en una circunferencia, la parte de arriba y la parte de abajo es simétrica, o la parte de la izquierda y la parte de la derecha es simétrica. Por eso sé que es una circunferencia. Pero lo que me lleva al centro es la operación que se está aplicando solamente a la abscisa respecto a una suma y una resta. Y el término independiente sabemos que es el radio al cuadrado, por lo tanto el radio es 5. Y entonces de ahí yo ya puedo dibujar la gráfica que está ocurriendo. Y la gráfica que está ocurriendo entonces es que voy a tener un centro de la circunferencia en 0,0 y va a tener un radio que va a ser 5 a la izquierda, 5 a la derecha, 5 para arriba y 5 para abajo. Entonces aquí dijimos que había 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5, y aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5. Eso quiere decir entonces que la circunferencia viene desde el 5 de arriba llegando al 5 de la izquierda, viene del 5 de la izquierda llegando al 5 de abajo, viene del 5 de abajo llegando al 5 de la derecha
y viene del 5 de arriba llegando al 5 de la derecha. Obviamente la circunferencia me está quedando muy mal dibujada, pero la idea es que entiendan que ahí viene una figura de un lugar geométrico. Recuerden que geometría analítica me está diciendo lugares geométricos, ecuaciones asociadas a gráficas. Pero resulta que yo necesito observar lo que está en la función. Y la función primeramente me está diciendo que lo que le interesa a la función es la parte negativa. O sea, de las ordenadas solamente quiero las negativas y las negativas en las ordenadas son las de abajo. Por lo tanto, por esa adecuación que me está haciendo, debo de borrar esta parte de arriba y debo de borrar esta parte de arriba. Acuérdense que todo fue con respecto al centro, que del centro fueron 5 hacia un lado, 5 hacia el otro, 5 hacia el otro y 5 hacia el otro, y por eso la parte de arriba es esta que acabo de borrar. Lo único que quiero es la parte de arriba de la circunferencia. Voy a borrar también el centro porque el centro no pertenece a la función, solamente fue el lugar geométrico. Y después debo de considerar que la circunferencia debe de ser a la derecha del -1. Eso ya lo habíamos visto. Por lo tanto, recordando que la frontera es en esta línea punteada que escribí, entonces toda la gráfica de la circunferencia que está a la derecha la debo de borrar. Si se dieron cuenta, ahí borré un pedacito de más. Este pedacito lo borré. Pero entonces ahora hay que hacer el ajuste, porque habíamos dicho que del lado derecho está la circunferencia. Y del lado derecho quiere decir que este es la ordenada de un punto, donde ese punto ya lo habíamos calculado desde hace rato, que precisamente era el punto A. Por lo cual esta circunferencia debe de considerar ese punto A. Entonces la gráfica de la circunferencia es esta, considerando al punto A. Entonces al punto A lo cambié de color, ahora sé que es el de la gráfica de la derecha, y para que quede un poco más adecuado con el uso de los colores, vamos a cambiar el color, porque ya habíamos dicho que la gráfica que está a la izquierda es la verde, entonces la gráfica que está a la derecha es un pedazo de circunferencia, no se cambia el color, disculpen, es un pedazo de circunferencia que viene desde este punto A, luego viene y toca el 5 y luego se va para llegar a esta parte. Acuérdense que la circunferencia fue toda esta que dibujé por acá y que obviamente borré la de arriba, primeramente porque nada más quería la de abajo, y borré la de la izquierda porque solamente quiero la parte de la derecha con respecto a la frontera. Por lo tanto, la gráfica de la función es este pedacito de una hipérbola que sabíamos que luego se iba para arriba y luego venía de acá de abajo, y este pedacito de la hipérbola tiene un hueco en la frontera y luego se va a un punto y viene a lo que es la circunferencia. Entonces, ya puedo concluir que la función presenta discontinuidad en t-1, y si ustedes observan, vienen de una gráfica que era una representada por asíntotas y se salta a otra gráfica que es una representada por la circunferencia. Por lo tanto, ya puedo afirmar que la función presenta discontinuidad en t-1 del tipo salto. Discontinuidad de salto. Acuérdense que se llama discontinuidad de salto fundamental. Cualquiera de los dos nombres está adecuada, del tipo salto o fundamental. Y con eso ya dije cuál era, que era una discontinua, dándome cuenta que no se cumplió la segunda condición, y lo único para complementar es el cálculo del dominio y del rango. Acuérdense que el cálculo del dominio y del rango obedece a la abscisa y a la ordenada. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, esto venía de una parábola que tenía más o menos esta forma, pero viene desde el menos de la parte negativa. Entonces todas estas son abscisas, todas son abscisas. Eso implica que el dominio viene desde el menos infinito. Y el único conflicto que tendría es con este hueco, o sea, aquí no hay abscisa. Pero como esta abscisa -3 sí existe un punto que tiene la abscisa -3, entonces no hay ningún problema por el hueco porque está cubierto por un punto que está marcado más abajo, y luego si se dan cuenta sigue avanzando la abscisa, pero la última abscisa que hay es esta, no hay abscisas más a la derecha. Y si ustedes se acuerdan, esto provino de un 5 debido a que es una circunferencia, por lo tanto el dominio es de menos infinito hasta 5 a la derecha, y aquí debo de considerar que es cerrado porque la circunferencia está tocando ese punto debido a cómo dibujé el lugar geométrico. Ahora bien, para calcular el rango necesito ver dónde viene la gráfica desde abajo, y si ustedes se dan cuenta no hay ordenadas abajo, no hay gráfica abajo.
la primera ordenada que obtengo es esta ordenada y esa ordenada precisamente pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, el rango va a venir desde exactamente -5. Recuerden que el rango se dibuja desde abajo hacia arriba y si ustedes se dan cuenta, las ordenadas van subiendo las ordenadas hasta llegar a una última ordenada que es 0. Y entonces, eso fue en la gráfica del lado derecho. Pero si yo reviso del lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, las ordenadas de estos puntos siempre van a estar arriba de la asíntota. Y la asíntota habíamos dicho que es el -1. Por lo tanto, todas esas ordenadas están cubiertas por este pedazo de la gráfica. Porque, no es cierto, perdón, por este pedazo de arriba de la gráfica. Porque acuérdense que son las ordenadas que están arriba del -1. Entonces, los puntos que están arriba de la asíntota están cubiertas por este pedacito de la gráfica. Fíjense cómo aquí la gráfica de la circunferencia sí toca a la asíntota, pero la toca porque es una circunferencia. Recuerden que las asíntotas me sirvieron para dibujar esta gráfica que terminé borrando porque solamente era a la izquierda de la asíntota. Entonces, este punto que tengo aquí marcado sí existe esa ordenada porque pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, las ordenadas siguen subiendo y la última ordenada es esta. Si ustedes se dan cuenta, esta ordenada está abajo del 0. Inclusive ya habíamos dicho su coordenada y su coordenada dijimos que es -1, -1/5, que importando las ordenadas porque estoy calculando el rango, pues quiere decir que este valor de esa ordenada está por abajo del 0. Por lo tanto, ese hueco no influye para el cálculo del rango y ya puedo entonces afirmar que el rango es desde -5 hasta 0, exactamente en 0, porque este punto está tocando al eje de las abscisas debido a que yo sé que la circunferencia es con centro, 0 y viene del -5 al 5, perdón, del 5 al -5, del otro -5 al otro -5 y por eso afirmo que aquí es cerrado. Y con eso ya calculé el dominio y el rango en una función que es discontinua en una abscisa que yo estuve considerando.